de la mañana. Vamos con el comentario de Elvin Castillo. Bueno, gracias a Danira y gracias a toda la gente que está en sintonía con este panorama de la mañana. Miren, mi comentario de hoy, yo no voy a extenderme mucho, pero va en algo con lo que les comentaba ahorita de la experiencia que tuve ayer en el aniversario del CONEP. Y fíjense las peculiaridades de las cosas que ocurren en nuestro país y el nivel de control que de alguna manera, de manera sutil, por decirlo de alguna manera, tiene el gobierno sobre los medios. Y aún así quieren aprobar una ley para tener todavía más control. Eso es una falacia. En países como este, donde el gobierno es el principal impulsor de la economía, por ejemplo, todo el mundo sabe aquí que el principal sustento de colocación publicitaria del país para cualquier medio de comunicación es el Estado, porque el sector privado casi no apoya. Porque si el sector privado apoyara de verdad a los medios, por ejemplo, que son críticos, eso sirviera de un contrapeso y no hiciera que el 99% de los medios tenga que claudicar ante el apoyo publicitario gubernamental y que eso de manera directa implica un movimiento en la línea editorial de un medio. Porque si usted para operar depende de lo que le coloca el gobierno, usted no puede estar de manera permanente tan radical o cuestionando. Hay medios que no negocian eso, pero aún así, cuando el que paga manda, el gobierno tiene formas de incidir en los que los medios se publican. Entonces, ¿por qué yo les digo esto? Miren, ayer ustedes saben que yo traje aquí un comentario de lo que fue la portada del Diario Libre. Todo el mundo la vio, esa portada, la pueden buscar, que hablaba de un informe que desde el mismo gobierno se había emitido de que en el primer trimestre del año 2025 la inversión pública de capital se había reducido un 83% con relación al mismo tiempo del año pasado. Una cosa escandalosa, ese reportaje que trajo ayer el Diario Libre en portada. ¿Ustedes saben cuál es el editorial del Diario Libre del día de hoy? Yo se los voy a leer para que ustedes vean. Dice aquí, el freno de la economía. La economía dominicana desacelera por factores externos. La economía dominicana durante años, ejemplo de dinamismo en la región, enfrenta una desaceleración cuyo origen principal se encuentra más allá de sus fronteras. El contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, ajustes en las tasas de interés de economías centrales y una ralentización del comercio global han impuesto un entorno desfavorable que afecta directamente las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo, tres pilares fundamentales de nuestro crecimiento. La inestabilidad en los mercados internacionales, sumadas a las decisiones monetarias restrictivas de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, han encarecido el financiamiento y limitado los flujos de capital hacia países emergentes como la República Dominicana. A esto sume el encarecimiento de las materias primas y una demanda global más débil que reduce los ingresos externos y presiona sectores claves como las zonas francas e industrias manufactureras orientadas a la exportación. Aunque internamente se mantienen fundamentos sólidos y una inflación relativamente contenida, el poder adquisitivo continúa erosionado por el efecto acumulado de los choques recientes, que lo que limita el consumo y genera cautela en la inversión. El desafío no está en revertir de inmediato esta tendencia que responde a una lógica regional y global, sino en mitigar sus efectos con políticas fiscales prudentes, estímulos selectivos y una estrategia clara de competitividad externa. La desaceleración no es una crisis, pero sí una señal de alerta. El país necesita adaptarse con inteligencia a un entorno internacional cambiante para no perder el ritmo que ha sostenido su progreso en las últimas décadas. ¿Ustedes ven eso? Ese editorial del Diario Libre hoy
fue una respuesta a esa portada del Diario Libre de ayer, que le daba en la madre al gobierno por la baja de inversión en capital. Entonces, eso que dice en ese editorial del Diario Libre de hoy, ¿es mentira? No, no lo es. Todo eso es verdad. Todos esos factores externos, esos choques económicos, esa volatilidad en los mercados, es verdad que el mundo atraviesa una situación difícil. Ahora, eso, aunque es cierto, no es verdad que la economía dominicana está en recesión y desacelerada solo por eso. Esos factores influyen, es verdad, influyen. Ahora, también hay una corresponsabilidad en que la economía dominicana esté desacelerada y que no haya cuarto en la calle, porque el gobierno ha decidido de manera obtusa, inexplicable y absurda tener la inversión de capital más baja de los últimos 80 años. Si el gobierno no gasta cuarto, si el gobierno no hace obras, si el gobierno no construye escuelas, acueductos, carreteras, en cantidad industriales y dinamiza las economías pequeñas, los pueblos, si no hay circulante en la calle, es porque el gobierno ha decidido gastar más en gasto corriente que en inversión de capital. Y eso es una verdad meridiana. Y eso lo trajo Diario Libre ayer en su portada, ampliado en un reportaje. Pero como era de esperarse, cuando Diario Libre le dé ese tablazo ayer, alguien llamó o debió haber llamado a los dueños de Diario Libre para pedirle que por favor, y entonces por eso ese editorial de hoy, que viene y le tira una toalla al gobierno explicando cosas que son verídicas, que son reales, que no son mentiras, pero no es verdad que las únicas motivaciones de que la economía dominicana esté desacelerada y esté seca responden a factores y choques externos. Eso es verdad, eso influye. Pero ahora, también ha habido un desastre en cuanto a la inversión pública de capital. El gobierno no ha gastado en lo que tiene que gastar, el gobierno no ha gerenciado de manera correcta. Y por eso ayer yo decía aquí que el equipo económico en pleno del gobierno debiera ser votado. Desde que Jochi Vicente y ese equipo propuso 2 intentos de reforma fiscal que fueron 2 fiascos que se trataron de presentar a la población y hubo que retirarlos del rechazo que generaron, era para que en cualquier otro país él hubiese puesto su renuncia al otro día. Porque como ministro de Economía no ha sido capaz de hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque su trabajo era presentar una propuesta de reforma que con consenso se aplicara, porque es verdad que la reforma se necesita. No es mentira, pero tenía que ser sobre la base de ¿qué? De perseguir todo, la evasión, revisar las exenciones de los que tienen exenciones de los ricos, buscar gravar menos a los que menos tienen, y también ahí mismo, en esa misma propuesta de reforma, ver el 360. Y lo primero que debió decir esa reforma de Jochi Vicente y el equipo económico del gobierno que se sometió sin yo ser economista era que el gasto público tenía que revisarse a dónde estaban yendo los fondos públicos, porque es que tú no me puedes pedir como Estado que te dé más impuestos, que yo como ciudadano te pague más para tú vivir una vida de francachela, cogiendo de que 1.500 millones para dar bono mamá, para echarlo en una funda pichá, coger bono habichuela, coger todas las exoneraciones que se le están dando a los congresistas, dando pensiones solidarias, al granel, a lo loco. Entonces tú como Estado, tú como gobierno, tú no estás en capacidad de pedirme más sacrificios como ciudadano cuando tú lo que tienes gerencialmente es un desastre con el gasto del dinero. Y eso Jochi Vicente debió plantearlo como ministro de Economía. Se necesita una reforma, hay que hacer una reforma, pero vamos a revisarlo todo y el gasto público tiene que ajustarse los pantalones y tiene que ir a donde tiene que ir. No ha hecho nada de eso y sigue ahí como ministro de Economía. Provocó que eliminaran el Ministerio de Planificación para entregárselo a él, siendo él un fiasco. Entonces, así no se puede.
Así no se puede. Diario Libre es un medio independiente, es un medio amigo, incluso los propietarios son amigos de uno, pero ayer ustedes hicieron un trabajo magistral, Sí, respondiendo a la verdad, y hoy vienen con este papelazo. Así no, pero cada quien sabrá lo que hace. Llévame, Cundo.